palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hace varias semanas que estamos yendo uno por los distintos libros de la Biblia. Hoy vamos a ver la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, después de esta oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Te reconocemos como Dios, el único Dios, el Padre nuestro, el Creador y el Señor nuestro. Pedimos, oh Padre, una bendición sobre los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo tiene 6 capítulos divididos en 113 versículos. Es la primera en un grupo de cartas conocidas como las epístolas pastorales, porque hablan de la tarea de pastorear a una iglesia. La escribe el apóstol Pablo, escribiendo a uno de sus colaboradores más fieles, el joven Timoteo. Timoteo se encuentra en Éfeso, ayudando a la iglesia de aquella ciudad. La iglesia en Éfeso era una de las principales de aquel entonces y una de las iglesias de que más se habla en el Nuevo Testamento. Esta es una carta personal, pero no es una carta privada. Es decir, Pablo quería que la carta se leyera en la iglesia de Éfeso. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para combatir las falsas enseñanzas. En esta carta y la que sigue, Pablo anima a Timoteo que defienda la sana doctrina, no dando lugar a las enseñanzas no cristianas. En este caso, la falsa enseñanza parece ser una mezcla de cosas judías y griegas, basada en un entendimiento erróneo de la ley antigua, incluía interpretación especulativa del Antiguo Testamento y afirmación de la existencia de un conocimiento secreto que se podía recibir. Los falsos maestros utilizaban a mujeres en la iglesia, sobre todo viudas jóvenes, para difundir su mensaje, y estos maestros amaban las discusiones religiosas y amaban el dinero. Una sección importante de esta carta tiene que ver con el nombramiento de ancianos en la iglesia. En la iglesia del Nuevo Testamento, las iglesias no se dirigían por un hombre solo, sino que siempre había un grupo de hombres al frente de la iglesia. La Biblia aplica 3 términos principales a estos hombres y su tarea: obispos, ancianos y pastores. Primera de Timoteo nos enseña mucho sobre la iglesia del primer siglo y contiene muchas enseñanzas para la iglesia del siglo XXI. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Amor fiel que fluye, que me cubre mi ser, me da paz, me salva, lava toda maldad. Amor fiel, cálmame, llévame hacia Él, tómame cuando yo quiera caer. Amor fiel, es de Él, vino aquí a dar su gran amor, y por siempre lo amaré. He sentido su amor para mí, mi vida doy a ti. Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hemos estado viendo los ejemplos de fe
que el autor presentaba a sus lectores en el capítulo 11, ejemplos de personas que seguían a Dios a pesar de no haber recibido las bendiciones prometidas. El argumento se concluye en el capítulo 12. Vamos a leer, comenzando en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Hebreos fue escrito a un grupo de cristianos que estaba contemplando volver al judaísmo. El autor dice que están corriendo una carrera y él quiere ver que la terminen bien. Cuando dice que Cristo soportó la cruz y sufrió contradicción, la palabra que se utiliza en ambos casos es la palabra que puede traducirse perseverar. Cristo perseveró en las luchas a pesar del sufrimiento. Los cristianos no pueden ver a los héroes de fe que se mencionan en el capítulo 11, pero sí pueden ver al héroe más grande, Jesucristo, y pueden ver su ejemplo e imitarlo. Sigamos leyendo, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. El autor utiliza el ejemplo de la disciplina que los chicos reciben a mano de sus padres. En el mundo moderno, muchos consideran que la disciplina física es un abuso, pero en la Biblia es la forma en que los padres corrigen a sus chicos. El dolor de un castigo físico se olvida, pero la corrección recibida puede significar mucho para el niño. Puede llevar, como dice, a una vida de paz y rectitud. De la misma forma, el autor dice que debemos reconocer que Dios nos castiga para nuestro bien.
El cristiano debe recibir la corrección divina como señal del amor de nuestro Padre Celestial. Seguiremos con Hebreos 12 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. He sentido su amor para mí, mi vida doy a ti. Sean bienvenidos a nuestros amigos y hermanos que en esta maravillosa mañana nos escuchan. Nos acompaña nuestro hermano Alexander Castellanos y su servidor Nelson Garay. Somos miembros de la Iglesia de Cristo y es un placer el poder compartir con ustedes. Durante varias semanas hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu y en esta oportunidad con nuestro hermano Alexander vamos a hablar acerca del fruto de la bondad. Hermano Alexander, sea bienvenido en esta mañana y ¿qué nos puede usted decir acerca de este fruto del Espíritu? Muchas gracias, hermano Nelson, y buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que gentilmente nos escuchan domingo tras domingo. Los hermanos Julio, Navidad, el hermano William, el hermano Oscar, hermano Manuel Azucena, han estado tocando temas muy interesantes en relación a el fruto del Espíritu. Como ya se ha anunciado, ahora hablaremos de la bondad. La palabra bondad, como el idioma original que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego, viene de la palabra agatosune. Esta palabra significa rectitud de corazón y vida, bondad, generosidad, amabilidad. Es ser bueno en carácter y constitución. Esta palabra agatosune se diferencia de cherstotes, es otra palabra del idioma griego, y en su naturaleza enérgica y celosa para producir el bien deseado. La palabra agatosune es más amplia que cherstotes, pues es una virtud equipada en todo aspecto. Agatosune reprende y disciplina, mientras que cherstotes solo ayuda. Hay un concepto muy equivocado, generalmente hablando, de que cuando se habla de bondad solo implica lo bueno, no hay que corregir nada. Por el contrario, esta palabra agatosune nos hace ver que la bondad va aparejada con el aspecto de la exhortación. Precisamente, si uno quiere ser bondadoso, busca el bien desde todo punto de vista. Dice la Sagrada Escritura en Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, noten, amonestaros los unos a los otros. Estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional y esas son las citas la versión que estaremos ocupando en este estudio acerca de la bondad. En otras palabras, pues, entendemos que debemos practicar la bondad en nuestras vidas. Hermano Alexander, usted nos ha dado la definición, lo que significa o el significado de la bondad, pero vamos a considerar también lo que nos dice el diccionario actualmente. El diccionario nos dice que bondad es calidad de bueno, natural o inclinación a hacer el bien. La palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, nos dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. A mí me gusta mucho una ilustración que cuenta acerca de una mujer anciana que frecuentaba cierta sucursal de la oficina de correos. La frecuentaba porque los empleados eran muy amables con ella. Llegó la Navidad y esta anciana tuvo que ir a comprar estampillas para enviar sus tarjetas navideñas. Como suele suceder en aquellas temporadas, las colas en la oficina de correo eran larguísimas. La anciana, sin embargo, se formó y esperó que le tocara su turno.
Al salir de la oficina de correos se encontró con un conocido. Luego de saludarle, él le preguntó: ¿por qué espera tanto tiempo en la cola cuando puede comprar estampillas en la máquina que está en el pasillo? La anciana lo miró y replicó: es que la máquina no me pregunta a mí cuando yo vengo cómo estoy o cómo está mi artritis. Estimados amigos y queridos hermanos, vivimos en un mundo mecanizado donde la mayoría de las cosas con las cuales nosotros nos relacionamos son máquinas o computadoras. Mas sin embargo, en nuestro mundo mecanizado en el cual nosotros nos movemos, las personas siguen buscando el toque humano, siguen buscando a alguien que demuestre interés por nuestros problemas y nuestras necesidades. Cada persona necesitamos que se nos preste atención. Las personas o los seres humanos estamos buscando a alguien que sinceramente se interese por nosotros y por nuestras necesidades. Si nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, queremos alcanzar el éxito en la vida, definitivamente tenemos que aprender el valor de la bondad. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña a nosotros que la bondad es divina, proviene de Dios, y los cristianos estamos profundamente obligados a practicarla. Si queremos ser hombres y mujeres triunfantes en esta vida, tenemos que dejar relucir el rasgo de la bondad en nuestras vidas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 17, la palabra del Señor nos dice: el que es bondadoso se beneficia a sí mismo, el que es cruel a sí mismo se perjudica. Aquí nos dice en este versículo que hemos leído que la bondad es conveniente para cada uno de nosotros. Entendemos que es un deber, pero de igual manera nos conviene y nos traerá mucho éxito a nuestra vida. El secreto para que nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan, podamos progresar en esta vida no es cobrarle a los demás los males que ellos nos hayan hecho, ni es que nos preocupemos solamente por nuestras propias cosas, sino que nos ocupemos por las cosas también de los demás. El secreto es poder tener un interés sincero en el bienestar de los demás. Muy bien, hermano Nelson, interesante lo que nos ha hablado. Me pareció muy curioso de esa anciana que lo que le interesaba era tener el contacto humano. Y eso verdaderamente es muy notorio porque vivimos una época en que el mundo está muy mecanizado. La computadora y todo ese tecnicismo nos ha hecho caer en ese problema. Pero continuando con este hermoso tema de la bondad, quiero decir que este principio de la sabiduría se ilustra en la clásica historia de Alejandro y el león. Hoy este día hemos decidido usar algunas ilustraciones y sé perfectamente bien que cuando usamos ilustraciones a nuestros hermanos les agrada. En los sermones yo lo noto el día domingo, cuando yo uso una ilustración o una fábula, pues ponen atención. Y miren qué bonito esta ilustración que voy a compartir con ustedes. Según cuenta la fábula, Alejandro era un esclavo que huyó de su amo y se escondió en una cueva. Para su asombro, un león también buscó refugio en esta misma cueva. Pero en lugar de atacarlo y de tratar de comerse a Alejandro, el león más bien se mostraba en apuros. Qué cosa más rara. Finalmente, Alejandro se acercó al león para ver cuál era su problema y se dio cuenta de que el león tenía una gran espina clavada en una de sus patas. Con mucho cuidado, Alejandro le quitó la espina y el león se fue. Tiempo después, Alejandro fue capturado. Y como solía suceder con los esclavos rebeldes en aquellos días tan aciagos, fue llevado al estadio para ser tirado a los leones. ¿Cuál fue la sorpresa de Alejandro al ver que el león que salió para comerlo era su viejo amigo de la cueva? El león se rehusó a atacar a Alejandro y al ver lo sucedido, el rey mandó soltarlo. Pues bien, mis hermanos y amigos, desde una perspectiva
perspectiva puramente humana, nosotros nunca sabemos cuándo aquella persona que hoy tenemos la opción de tratar bien o mal podrá hacernos un bien. Mas, sin embargo, si nosotros escogemos el camino de la bondad, nos beneficiaremos evidentemente a nosotros mismos. No solo debemos de ayudar a quienes pensamos que nos podrán ayudar en el futuro, esa es la conducta humana. Tú me ayudaste, yo te ayudo. No me ayudaste, no te ayudo. Y el apóstol Pablo nos enseña que no paguemos mal por mal, sino bien por bien. Hay un dicho popular que dice, a bien si miras a quién. Yo creo que usted lo ha repetido algunas veces. Y la Biblia también nos enseña que la bondad se derrama en formas que nosotros no esperamos. El proverbista nos dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19, verso 17. En otras palabras, cuando ayudamos a alguien que no nos puede pagar el favor, podemos tener la seguridad de que Dios lo ve y que en su tiempo Él nos recompensará. Y una buena obra hecha de corazón nunca se pierde. Usted que me está escuchando recordará en su mente hechos de buenas obras que le han hecho a usted y que nunca han salido de su mente desde que la recibió. Es una inversión hecha en el banco del cielo, banco que jamás quebrará como los bancos terrenales. Y es el peligro, hermanos y amigos, de evitar la recompensa de nuestra bondad. Por eso, si ayudamos a alguien, hermano Nelson, tratemos de identificar la bendición que Dios nos ha dado como resultado. Nos encontramos frustrados, más bien debemos de desarrollar la costumbre de ayudar cada vez que podamos y dejar que Dios se encargue de bendecirnos a su manera y en su tiempo. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos la respuesta, pero que Dios sí la tiene. De esa manera encontraremos una vida de bendición y de prosperidad. Hermano Alexander, y para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana, si nosotros nos preguntamos cómo podemos desarrollar esta costumbre de la bondad, nosotros le vamos a ayudar en la siguiente respuesta. Creemos nosotros que la costumbre de la bondad la podemos desarrollar mostrando un verdadero interés en los demás. Si en realidad nosotros estamos interesados en el bienestar de las personas que nos rodean, si nosotros nos interesamos en su vida, ellos definitivamente lo notarán. Ahora bien, con todo lo que nosotros hemos hablado y hemos dicho, las personas que nos escuchan o los hermanos se pueden quedar con la inquietud o con la idea de que la bondad es simplemente algo que nos ayuda en nuestra relación con los demás. Y pueden hacerse la pregunta, ¿hay algo más? ¿Tiene la bondad algún otro aspecto? Pues déjeme decirle que sí, y un aspecto muy importante. La Biblia nos lo afirma y nos dice que la bondad tiene un aspecto divino, pues la bondad proviene de nuestro Dios. Cuando comenzamos, hermano Nelson, este estudio de la bondad, comenzamos haciendo definiciones desde el punto de vista de lo escritural, de las definiciones del idioma griego. Pues ahora quiero que volvamos en cierto modo a este mismo aspecto, y es que la bondad es de origen divino. La bondad no es simplemente una cualidad que nos conviene a los seres humanos. En el mundo la gente cree de que por ser solamente bueno se va a ir al cielo, ignorando la voluntad de nuestro Señor. Es algo que Dios mismo demuestra, y Dios es el ejemplo supremo de la verdadera bondad. El Señor Jesucristo, en su hermoso Sermón del Monte, dijo: Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos.
A pesar de que muchas personas no le dan el crédito a Dios por su generosidad en la naturaleza, Dios sigue proveyendo lo que realmente la humanidad necesita. De la misma manera, el apóstol Pablo da testimonio de la bondad de Dios en su sermón que dio a los habitantes de Listra. En épocas pasadas, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Hechos capítulo 14, versos 16 y 17. Por eso es que cada vez que gozamos de una buena comida, estamos disfrutando precisamente de la bondad de Dios. Cada vez que vemos los campos llenos de la riqueza de la cosecha, estamos viendo la generosidad divina. Pero aún en esto yo quiero hacer una aclaración. Nosotros casi siempre queremos medir la bondad, y no digamos la bondad divina, por lo material que Dios nos da. Tenemos comida, hay bondad de Dios. Hay buenas cosechas, hay bondad de Dios. Pero, hermano y amigo, usted vea la bondad de Dios desde el punto de vista del hecho mismo, de la vida misma, de ver la luz de cada día, de respirar, de tener buena salud. Eso es la bondad de Dios, y sobre todo la bondad de Dios manifiesta en usted, específicamente en que le ha dado a un Señor Jesucristo como su Salvador. Dios no cesa de hacer el bien a la humanidad. Él nunca va a descansar. Cada momento de gozo, cada celebración, cada experiencia alegre nace precisamente de la bondad de Dios, quien los hace posibles. Dios constantemente nos hace el bien, y es nuestra ceguera espiritual, lamentablemente, la que no nos permite muchas veces ver y agradecerle sus bondades. Si nos ponemos a contemplar la creación y cada una de nuestras vidas, podremos darnos cuenta de lo verdaderamente bueno que Dios es con nosotros. Así como Dios es bueno, Él también nos llama a imitar su ejemplo de bondad. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El Señor Jesucristo también nos dice en este hermoso sermón del monte también que hemos usado como referencia. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versos 44 y 45. Por eso, así como Dios es bondadoso con nosotros, es nuestro deber demostrar nuestra bondad hacia los demás. El apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15 y les da este consejo diciéndoles: asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércese siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino también a los demás. Querido hermano y apreciado amigo que nos escucha, en lugar de mantener en nuestra memoria los males que otros nos han hecho, debemos nosotros de enfocarnos en buscar activamente el bien hacia los demás. ¿Esto es fácil? La respuesta es no, no lo es. Nuestra carne siempre nos impulsa a esperar que los demás sean perfectos antes de esperar lo mismo de nosotros. Siempre preferimos señalar los errores de los otros, preferimos siempre buscar sus fallas
en lugar de buscar la manera de hacerles el bien. Se vuelve aún más difícil en el caso de alguien que a nosotros constantemente nos ha lastimado. Cada vez que nosotros pensamos en hacerle el bien a esta persona, se nos viene a nuestro recuerdo el mal que en determinado momento ellos nos han causado. Es difícil realmente ayudar a aquella persona que nos ha insultado, que nos ha menospreciado, que nos ha difamado en determinado momento. Mas sin embargo, Dios nos da el ejemplo y también nos da el poder por medio de su Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos. La bondad verdadera es una cualidad divina, como ya lo hemos visto, pero es una cualidad de Dios que comparte con sus hijos por medio de su Espíritu Santo. Es una cualidad que cada uno de nosotros debemos de anhelar y cultivar. Un escritor llamado Alejandro McLaren dijo en cierta ocasión: la bondad hace que la persona sea atractiva. Si quieres ganarte el mundo, derrítelo con bondad en lugar de darle de martillazos. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos acostumbrados a tratar a otras personas de martillazos. Dios, en cambio, nos llama a que las derritamos con nuestra bondad. Nos llama a que le tratemos a ellos como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Hermanos y amigos, esforcémonos en esta semana en mostrar un interés verdadero en las personas con quienes nosotros nos relacionamos. Preguntémosle a estas personas cómo están, cómo se sienten y escuchemos sus respuestas. También tratemos de meditar acerca de la bondad de Dios. Si se nos hace difícil mostrar nuestra bondad hacia los demás, entonces será y debemos analizar porque es que nosotros no hemos entendido a profundidad la bondad de nuestro Dios para nuestra vida. Muchas gracias, hermano Nelson y su servidor, pues hemos tratado este tema tan interesante de la bondad. Esperamos haber llenado las expectativas de todos nuestros hermanos y amigos radioyentes. Vamos a pasar ahora a nuestra acostumbrada sección de anuncios a nivel de las iglesias del Señor Jesucristo en la República de El Salvador. En primer lugar, queremos dar a conocer que la Iglesia de Cristo de Zaragoza estará celebrando su confraternidad femenil del año 2013 el día 5 de octubre. Ellos pues han invitado a una cantidad de congregaciones que cada congregación lo hace a cada año y ellos han decidido a qué hermanas de cuáles congregaciones invitar. También queremos hacer la atenta invitación al desarrollo del quinto seminario de Zona Central, que va a ser desarrollado en la congregación de Rosario de la Paz el día 12 de octubre del año en curso. Luego tenemos para el día 9 de noviembre un seminario con el hermano Larry White. El 9 de noviembre este seminario se desarrollará en el edificio de la Iglesia de Cristo de Colonia Miramonte, Avenida Sierra Nevada, número 911. Aclaramos que este seminario va a ser al estilo de videoconferencia. Estaremos esperándoles a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El hermano, a través de las videoconferencias, disertará 3 interesantes temas. También en la misma congregación de La Miramonte, el día 16 de noviembre del año en curso, las hermanas de esa congregación están organizando una confraternidad de hermanas y ya han girado también sus invitaciones. Y por último, hablamos del jubileo. El jubileo, que es la celebración de los 50 años de establecida la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Les recordamos las fechas del 11 al 15 del mes de diciembre, culminando precisamente el domingo 15 con una celebración en el anfiteatro del CIFCO, o sea, lo que todos conocemos
como la Feria Internacional. Si usted necesita recibir más detalles, especialmente a nuestros hermanos que dirigen las congregaciones, por favor póngase en contacto con nosotros. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y recordemos, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.